Shabbat Shalom a todos, bienvenido a nuestro servicio de La Torá te confronta. Hoy estamos en junio 25 del 2026. Este es su servidora Sharon Rivera y nuestro pastor Miguel Acosta de la Rosa de Sharon Messianic Ministry. Hoy en nuestro estudio de La Torá te confronta estaremos hablando sobre lo que es los convenios del Monte Sinaí. Vamos a invitarles a que se unan a nosotros a nuestro canal de YouTube, Rosa de Sharon Messianic Ministry, para que pueda estudiar la Torá de una manera profunda, de una manera más detallada, en nuestros estudios de La Torá te confronta en YouTube. Así que los invito a que se suscriban, que compartan y que den like a todos nuestros servicios para que así muchos más puedan ser bendecidos. Así que le doy la bienvenida a nuestro pastor Miguel Acosta. Bienvenido, pastor Miguel. Shabbat Shalom, buenos días, Dios les bendiga y nuevamente gozosos del Señor. Vamos a tener un estudio de la palabra poderoso de parte de Dios, el cual nos va a enseñar muchas cosas interesantes para que nuestra vida se siga nutriendo y podamos que nuestra fe pueda crecer y ser de mucha bendición para la obra del Señor. Así que dentro de Amén. un ratito estoy con ustedes. Amén, amén. Hoy vamos a orar primero que nada, vamos a entregar este servicio al Padre, que sea el que tenga el control de todo lo que decimos, todo lo que ¿verdad? Enseñamos aquí, que Él nos bendiga de igual manera, trayendo la palabra con una administración poderosa de parte del cielo. Así que bendigo al pastor Miguel Acosta en esta clase también. Y bendigo a todos los que están escuchándola para que sea de bendición en todo momento. Así que, papá, estás aquí en la mesa, estás dándonos de nuestro maná hoy en el día de Shabbat. Así que vamos a comenzar. Primero que nada, yo voy a estar hablando inicialmente sobre esos 7 convenios que habla la Biblia, ¿verdad? Voy a estar dando en general lo que son esos 7 convenios que se mencionan en la Torá. Así que yo les pido que abran sus libretas, que crean sus libretas y sus anotaciones, porque hay muchas anotaciones de versículos en donde sería muy bonito que vayan a leer, a buscar un poquito más detallado sobre lo que son los 7 convenios bíblicos. Así que vamos a comenzar a mencionar cuáles son esos 7 convenios bíblicos y el pastor Miguel Acosta va a estar más profundamente discutiendo lo que es los convenios los convenios del Monte Sinaí. Así que, primero que nada, en la Biblia, ¿verdad? En la Torá, el convenio o el pacto, como podríamos decirle, es un acuerdo que es sagrado y que está vinculado entre Elohim y lo que es la humanidad. A diferencia de un contrato comercial, estos pactos son promesa mutua. Esto donde el Padre Elohim establece unas condiciones y que otorga unas bendiciones específicas a, a cambio de una obediencia y de una fidelidad de su pueblo. La Sagrada Escritura está registrando varios convenios, principalmente cada uno son revelados más sobre lo que es el plano divino. Y vamos a ir mencionando esos convenios que son mencionados en la Sagrada Escritura de poquito a poquito. Va a ser bien sencillo. En general, les voy a dar unos versículos para que ustedes los vayan anotando pacto por pacto para que lo tengan como referencia y como referencia de estudio. El primer pacto está conocido como el pacto endémico. Endémico, ¿verdad? Se escucha así, pues, para si lo quieren anotar, endémico. Se encuentra en Génesis 2, 15, 17. Este fue un acuerdo entre Elohim y Adán, donde él le dio a Adán la responsabilidad de cuidar el jardín del Edén, pero también le prohibió comer del árbol del conocimiento del bien
y del mar. Ese es el primer pacto que se menciona en la palabra, así que vamos con el segundo pacto, que se encuentra el pacto adámico, ubicado en Génesis 3, del 14 al 19. Dios impartió a Adán y a Eva las consecuencias de su desobediencia después de haber comido del árbol prohibido, marcado, marcando la entrada del pecado en el mundo. Como todos ya conocemos la historia de lo que sucedió allí, pues ese es el segundo pacto y el segundo pacto se llama pacto adámico. El tercer pacto, eh, tenemos el pacto noético, que surge tras el diluvio universal. Elohim prometió a Noé en Génesis 9:11 que nunca más destruiría la tierra con un diluvio. El arco iris sirve como un recordatorio eterno de este pacto. El pacto hermoso, cada vez que vemos un arco iris sabemos que él hizo un pacto hermoso con Noé. Y en Génesis 9 nos menciona y nos habla: y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo: He aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestras descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra, que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con agua de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: Esta es la tierra del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Elohim promete no volver a destruir la tierra con más ningún diluvio, no con agua. Y establece que el arco iris es señal de ese pacto. Cuando vez que nosotros veamos el arco iris, es el pacto de la promesa que dijo él: no vamos a ser destruidos más con agua por diluvio. Entonces, es tan hermoso que cada vez que nosotros vemos un hermoso arco iris, vemos ahí está Dios recordándonos a nosotros cuál es el pacto y la promesa que Él nos da. Así que seguimos también. El próximo pacto, el próximo convenio está en el convenio abrahámico. Está en Génesis 12, del 1 al 3. Dios prometió bendiciones a Abraham y a su descendencia, asegurando que todas las naciones de la tierra serían bendecidas a través de él. Otro pacto, otra promesa que el Padre hizo bien poderosa, que por eso es que estamos nosotros aquí, ¿verdad? Por el pacto que hizo con Abraham. El quinto pacto mencionado en la Sagrada Escritura, en la Torá, está en el pacto mosaico, que se encuentra en Éxodo 19, 5 al 6. Y también en Deuteronomio 28, que se acuerdan que son las promesas, las bendiciones y las maldiciones si no seguimos con la ley, ¿verdad? El Elohim nos da, le dio a Israel unas leyes y unos mandamientos, los 10 mandamientos que establecen los términos de este pacto. Eh, También están en Éxodo 19, 24, que estableció que el monte Sinaí, incluyendo la ley de Moisés, Elohim promete proteger y bendecir a Israel si obedeciere sus mandatos y sus leyes. Y es hermoso ver todas las promesas que tiene él en Deuteronomio 28. Y el que tiene temor al Padre y amor, porque yo pienso que más que todo, si tú lo amas, tú obedeces a sus leyes con amor y no te pesa en el corazón, sino lo haces porque lo amas y porque quieres estar con él, que su presencia siempre esté con nosotros. Eso es lo más importante. Entonces vemos también otro pacto que es el pacto davídico.
eh, se describe en Segunda de Samuel 7:12 al 16, donde Dios promete a David que un descendiente suyo reinaría en su trono para siempre. Este pacto apunta y señala, y estaba hablando sobre la venida de Yeshua, donde él está en la línea de David. A eso es que se refiere cuando en este pacto, en este convenio. Eh, Vemos también otro pacto, que es el nuevo convenio, y está en Jeremías 31 al 34, y está también en Hebreos 8. Este convenio está anunciando el Antiguo Testamento, o sea, la Torá, y el cumplimiento a través de Yeshua. Este convenio, ¿verdad?, promete el perdón de los pecados y que la ley de Dios, del Padre, de Elohim, será escrita en los corazones mediante el sacrificio de expiatorio, como lo hemos estudiado ya con lo que es el Éxodo. Por último, vemos que, no menos importante, el último es el pacto de la nueva alianza, que lo conocemos como el Brit Hadashah, como el Nuevo Testamento, que se encuentra también en Jeremías 31, 39 y en Lucas 22:20. Este pacto, Dios promete perdón de pecado y una relación personal con aquellos que aceptan la muerte de Yeshua, con sacrificios por sus pecados. Él murió por nosotros en el madero, y esto es lo que él está prometiendo, y este es el convenio que habla aquí sobre la nueva alianza en nosotros. En resumen, estos siete pactos divinos son un reflejo del amor que tuvo el Padre con nosotros, el amor de dar a su Hijo, ¿verdad? Para que muriera por nosotros, por nuestros pecados, la misericordia de Dios hacia la humanidad, y forma el fundamento de un plan redentor completo desde el principio, desde Adán y Eva hasta el final, hasta su muerte, la muerte de Yeshua. Vemos que aquí el número 7 está aquí también marcado como 7 convenios, 7 pactos del Padre hacia nosotros. Y yo sé que el octavo es la venida de Él, obviamente. Y esa es la promesa de Él. Ese es el último pacto, que Él vendrá con nosotros, para que nosotros podamos estar en la eternidad con Él, disfrutando de su presencia. Y qué bonito es el Padre, ¿verdad? Toda la misericordia que da Él para nosotros y todas las promesas, que nos da alegría en el corazón saber que más allá de todo sufrimiento en esta tierra, de todo dolor que podamos estar sintiendo, nos gozamos en seguir su palabra, y Él nos guarda en todo momento. Así que yo lo voy a dejar con el pastor Miguel Acosta, que ahora él va a entrar con más detalles, explicando un poquito más en detalle sobre lo que es el convenio del Monte Sinaí. Así que, Pastor Miguel Acosta, lo dejo para que continúe en esta clase de la Torah te confronta. Amén. Bendito sea el Señor. Una introducción muy buena. Gracias al Padre. El Señor nos está dando capacidades para poder enseñar de su palabra. Y vamos a tener una clase hoy de convenios. Nosotros en la mentalidad occidental, de lo que conocemos en cuanto a Yeshua HaMashiach y la palabra del Señor, que regularmente lo más que conocemos en, en Occidente, es el Brit Hadashah. A veces se nos ha hecho un poco difícil conectarnos con todas estas enseñanzas, pero estas enseñanzas son importantes que se vayan dando, ya que vamos cogiendo forma como ministerio, y necesitamos crecer en otras áreas también, donde está la historia. La historia es bien importante porque lo que es la historia y la arqueología en las cosas del Señor son bien importantes.
Él ha dejado muchas cosas guardadas para este tiempo. Vamos a poner los, los rollos de Conran y muchas cosas que se han encontrado debajo de las ruinas de aquellos pueblos. Dios nos ha dejado muchas cosas guardaditas para que nosotros en este tiempo podamos acrecentar nuestra fe, y podamos ver que verdaderamente Dios, es un Dios real, es un Dios muy diferente a cualquier otro Dios, porque Él es el Dios, Él es el Rey, Él es todo. No hay otros dioses, solamente Dios, el Rey de Reyes. Este Padre bueno que nosotros tenemos. eh, los convenios comienzan, como estaba hablando la hermana, que se introducción todo muy bien, hablando de los primeros convenios que tuvo el Señor en el monte Sinaí, con Adán, con Eva y con todos los que ya dijo de esos 7 convenios. Pero en el tiempo que hay un tiempo muy específico que está en esos 19, que es el momento de que se da la Torá en el Sinaí, en el monte Sinaí, como todos saben y tienen conocimiento de que fue un día muy especial. Quiero hacerles saber que los pies del Padre, pues no, nadie, Él no puso sus pies sobre esta tierra porque eres muy santo, santo, eres espíritu, y, pero sí se acercó a la tierra, inclusive él fue en una gran nube de fuego purificador, porque venía a purificar un pueblo, a traerle esa Torá que era necesaria para que los hombres se pudieran dirigir. Ningún pueblo se puede dirigir sin leyes. Donde tú ves que el pueblo no tiene leyes, hay un caos, porque siempre va a venir un hombre que va a querer dominar a los otros hombres y va a ser como él quiere. Por eso vemos, pues, los países comunistas que viven como viven. Pero nosotros tenemos un Dios lleno de amor, lleno de misericordia, y él, tomó a Israel, porque la idea del convenio con Israel era darle una posición delante de los pueblos, que ellos eran legalmente hijos de este Dios todopoderoso de Israel. Israel, salía en un tiempo de esclavitud por completo. Venían de Egipto, venían de haber sufrido 230 años en la esclavitud, porque se habla de 400 años, pero los 400 años, comienzan a correr desde el momento en que Dios le da la profecía a Abraham. Desde ese momento allí en Génesis comienza a correr esos 400 años, pero la esclavitud dentro de Egipto duró unos 230 años. No son pocos, estamos hablando de 2 siglos casi y medio, que ellos estuvieron sometidos. Eso fue lo que aprendieron, eso fue lo que vivieron, y ellos vienen, Dios los escoge a ellos, no porque, como mismo dice el Padre en Deuteronomio, no los escogí porque fueran los mejores, o el pueblo más grande, porque ustedes son el pueblo más insignificante, que era un pueblo pequeño. Pero Dios se ha placido hasta el día de hoy y eternamente, porque su palabra está empeñada con Israel y con nosotros, que somos Israel, anexados, a que vamos a recibir esa protección. Y el Padre, viendo que las otras naciones de los pueblos que estaban a vuelta redonda de todos ellos, pues esta gente tenían sus convenios, para regir sus naciones, los cuales daban y hablaban de de las leyes a llevarse a cabo. eh, Es importante que ellos sepan que, que ellos también iban a tener unas leyes donde ellos se iban a regir, unas leyes muy diferentes a las leyes de lo que era, la de los pueblos. Los convenios, según su tiempo y época,
necesitaban estudiarlo se necesitan estudiar desde el punto legal. Cuando algo es legal, pues tiene un sentido, el cual nos va a llevar a sentir una confianza, porque todo lo que es legalidad trae confianza a nuestras vidas y esperamos siempre de que como es legal, pues todo se cumpla como tiene que decirse y hacerse, para poder entender las cláusulas y especificaciones. Hay cláusulas y especificaciones en el convenio contraído allí en el monte Sinaí. Es bien importante que nosotros aprendamos. En el monte Sinaí ha habido cláusulas y ha habido especificaciones que nos atan como pueblo bajo su convenio con el Dios de quién, de Abraham, Isaac y Jacob. Eso me da fuerza a mí, me da seguridad de que estoy en ese convenio de Abraham, Isaac y Jacob, que Dios trajo con ellos, y que fue firmado con fuego, no con letras, ni puños, ni letras, sino con fuego purificador de parte del Señor. La Torá es un documento que ustedes saben que es un documento legal. La constitución de Israel es legal desde el día que se hizo esa constitución en el monte Sinaí. Eso permanece así y permanecerá así, porque si eso no fuera legal, entonces la Torá no tuviera el efecto que debiese tener. Recordemos de que él estaba comentando de que los pueblos que estaban a vuelta redonda de ellos tenían también sus convenios, convenios que eran de mucho antes de que se formara Israel. Ellos tomaron, se tomó de allí para hacer el convenio y vemos cómo ha funcionado el convenio con el pueblo de Israel hasta el día de hoy. Vemos un Dios que esto es lo que tenemos que aprender y quitar toda desconfianza si hay desconfianza. Tenemos un Dios que es real, legal, que Él siempre va a estar con nosotros en todo momento. Puede haber momentos muy difíciles en nuestras vidas, pero ¿qué pasa? Que Él siempre va a estar con nosotros, que siempre nos va a estar guiando, que siempre nos va a estar bendiciendo. A veces no, en nuestras situaciones de vida, a veces como que no se ve, como que no ha llegado, pero Él tiene un convenio. Cuando revisamos los convenios con Él, Él nos dice que va a estar con nosotros en todo momento. No importando las circunstancias que tengamos, estamos en ese convenio con Él. Y Él siempre va a cumplir la palabra de Él. Posiblemente nosotros podamos fallar. Esperamos que no, pero podemos fallar. Pero si fallamos, tenemos inscrito en ese convenio que Él con su palabra de amor nos vuelve y nos restaura. Vemos unos convenios que son completamente diferentes a todos los convenios del mundo. Primeramente, que aquellos se firmaban bajo los hombres, el hombre ponía leyes muy fuertes, fuertes contra el pueblo para poderlo dominar. Sin embargo, Dios no puso esos convenios en el convenio de nosotros con Dios. Él no puso ese tipo de presión sobre nuestras vidas, sino con amor, con bendiciones, pero también nos hablaba aquí a través de la Torá de qué puede suceder si nosotros no salíamos del convenio. Ustedes saben todas las advertencias que nos han hecho a través de la Torá, porque la Torá es la palabra de la instrucción, la que nos guía como hijos del Señor, para que nosotros hoy seamos mejor, pero mañana seamos mucho más mejor, que seamos de bendición grande, que hay gente que está esperando una bendición de alguien que verdaderamente pueda conocer a Dios. Nosotros tenemos que conocer a Dios, pero tenemos que conocer todas estas cosas. Bendito sea el Señor. La Torah es un documento legal que expone las condiciones como el Eterno desea. Eh, bajo su pensamiento y bajo su bendición. Es importante esta parte,
porque él dice, expone las condiciones como el Eterno desea. Los hombres, los hititas, Moravi, todos los pueblos que están a vuelta redonda, que tenían convenios, no tenían, aquí ya empieza a mostrar el Señor, no tenían esto que tiene el Señor para nosotros, que Él nos acerca a Él, que sigamos con una mentalidad lleno de bendición y que Él nos va a cuidar y nos va a bendecir. Nuestra mentalidad occidental no está acostumbrada a tratar con este tipo de ambiente. Nosotros como occidentales pues conocemos lo que son las cortes de justicia de nuestros países y eso fue lo que conocimos. Cuando uno contrae un convenio, las dos partes tienen que cumplir. Ah, ah, nosotros podemos en este tiempo, en medio de nuestra oración, en el medio del tiempo de estar con Dios en privado, nosotros podemos hacer algunos convenios con el Señor de promesas de cambios para que nuestras vidas Él las guíe a tener cambios de bendición y que nuestra vida sea una vida legal completamente delante de su presencia. ¿Y cuál es la legalidad? Que hagamos su voluntad. Cuando nosotros podemos hacer la voluntad del Señor, nosotros vamos a sentir un gozo especial, todo lo queremos hacer bien, todo va a ser legal y se van a abrir miles de puertas que están cerradas en este momento. Cuando no entendemos estas legalidades, nosotros oramos al Padre, el Padre nos bendice, pero no podemos entrar porque no conocemos la historia de dónde vienen los convenios, el convenio con Israel. Entiende desde su contexto histórico, legal del antiguo cercano o Medio Oriente, por el desinterés de estudiar esto. Esto siempre me chocó desde que yo empecé a estudiar Torah hace 12 años o 13, que pude entender que el pueblo tiene desinterés en estudiar. Está bien que estudie el pastor y que el pastor busque toda la información, no la diga y a ver si la hacemos o no la hacemos. No es lo mismo que tú ponerte a investigar, a escudriñar, por eso es que la palabra nos dice que tenemos que escudriñar la palabra para nosotros poder crecer, para nosotros poder alimentarnos, porque la palabra que usted mismo busca, esa palabra la va a entender y se va a quedar con ella en su corazón, la va a atesorar. No es lo mismo que yo se lo diga aquí ahora y usted no busque nada más. Usted aprendió algo, pero qué bueno si usted puede buscar y escudriñar más profundo lo que son los convenios. En aquel tiempo del pueblo de Israel en el Sinaí, pues habían todos estos convenios que estaban a vuelta redonda y el Padre va a comenzar a hacer ese tiempo de convenio con el pueblo. El convenio del rey es muy diferente porque ningún rey ni ningún pueblo de esto lo miró como él lo miró. Este convenio que el Señor nos da en, en la palabra del Señor, en el capítulo 19 de Éxodo, en el Sinaí, nos está hablando de una ketubá. La palabra ketubá significa una boda. He hablado algunas veces de las bodas del Sinaí, pero vienen otras bodas de camino. Todos ustedes hemos estudiado un poquito, semana tras semana, de estas próximas bodas que vienen de camino. La Torah era la sombra y la figura de lo que había de venir. Y nosotros en ese convenio tenemos unos beneficios, porque como iglesia, como quejilá, como congregación, como santos del Señor, nosotros tenemos unos beneficios muy amplios, muy grandes de parte de Dios. No era que no los merecíamos, pero a Él se complació en su misericordia y en su amor. ¿Por qué? Porque habían pueblos que estaban mirando. Y Él lo que quería el Padre era que esos pueblos que estaban mirando a Israel vieran que Israel tenía un Dios muy diferente a cualquier otro Dios que se representaba
de alguna forma, de madera, de yeso, de lo que fuera, en que este Dios nuestro es un Dios de espíritu y de poder vencedor. Lo vimos también ahí en la liberación de Israel, cuando salía del pueblo de Egipto, vimos como el pueblo salió con mano poderosa, donde Moisés, que fue el hombre de Dios que trajo y habló con Dios y trajo los mandamientos, estaba allí en ese primer tiempo de liberación del pueblo de Israel. Y vimos a un Dios compasivo, amoroso con su pueblo. Para recordar algunas cosas, vimos a un pueblo que que no los alcanzaron las plagas. Vimos un pueblo que cuando Egipto se quedó en tiniebla y en muerte de los primogénitos, en Gosén, donde estaban los hermanos, ellos no pasaron nada de eso. En Gosén había luz, el pueblo de Israel, nadie murió, ninguno de los primogénitos. Entonces eso le estaba mostrando a esos dioses paganos que había un Dios de todo poder. Y eso es lo que quiere Dios, que nosotros a base del conocimiento que se adquiera, perdón, seamos de bendición. A veces nos hemos conformado muy bien en cuanto al espiritual, que el Ruach HaKodesh es el que nos guía, que nos bendice, todo eso está bien, eso es correcto, pero también es importante conocer la historia, porque si usted no sabe la historia de dónde salió esa gran boda en el monte Sinaí del Padre con el pueblo de Israel, en ese momento, en esa quejila, la quejila estaba reunida en el monte Sinaí, estaba por recibir su nombre oficial como Israel, y van a tener de ahí en adelante esa constitución de leyes que los iban a regir. Pero vemos la constitución de las leyes de Israel en un amor tremendo de Dios para su pueblo, de mucha, mucha compasión. También vimos momentos difíciles en el medio del desierto como Coré y otros más, los cuales el becerro de oro y otras cosas que también cuando quisieron apedrear allí en el libro de Números a Moisés y Aarón, momentos muy difíciles por un pueblo rebelde, teniendo todas las instrucciones, por eso es que yo estoy hablando de que la fe de Israel nunca se desarrolló por completo, nunca tuvieron una fe sólida. Hay que tener mucho cuidado cuál es la palabra fe, yo la puedo decir tan rápido porque son dos letras, pero la palabra fe significa mucha profundidad. La fe es importante, es un ejercicio que tenemos que hacer todos los días en medio de la oración, en medio de la relación con Dios, para que nuestras vidas sean eh, dirigidas por esa cantidad de leyes que tenía Israel, por esa Torah, nosotros podamos dirigirnos y que los pueblos ahora en estos 2026 de estos tiempos puedan ver, wow, hay algo diferente. Es un hombre de Dios, es una mujer de Dios, tiene tantas cosas diferentes, tiene una paz, tiene mansedumbre, se dirige con sabiduría, habla con denuedo la palabra del Señor, con experiencias profundas vividas, no es humillante, siempre tiene una palabra como un bálsamo de Dios para que nuestras vidas puedan, que estamos, que esté pasando por tribulaciones, puedan recibir palabras de consuelo. Eso nos lo enseñó Dios en esa constitución de la Torah, en el medio de hacernos esa, esa congregación que es su esposa, esa congregación que dentro de un tiempito más adelante, no sé cuándo, puede ser esta noche, puede ser dentro de 20 años, no sé, cuando llegue el Señor, Yeshua HaMashiach, va a haber unas bodas del Cordero. Allí no va a ser un salón
ni un hotel, ni nada de esas cosas. Por favor, seamos humildes, seamos mansos. Ponga la atención. ¿Usted sabe dónde va a ser? En la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén que nosotros hablamos y que vemos tantas veces con mar de oro y de cristal, precioso, precioso, puertas forradas en perlas, lo más excelente que se puede ver como lugar, allí van a ser nuestras bodas con él, en la próxima boda, que serán eternamente y para siempre. ¿Por qué? Porque ahora estamos en una boda, estamos comprometidos, el día que aceptamos al Señor nos comprometemos con Dios y vamos a vivir esa boda, casados con el Señor, pero vamos a morir y hasta ahí. Pero después de esa muerte viene resurrección, ¿ves? Que tenemos vida. Los otros pueblos no tenían ninguna vida. Los otros pueblos nacían y morían. Nosotros nacemos y vivimos eternamente. Que si usted lo quiere, usted va a vivir eternamente. Si usted no quiere vivir eternamente, pues entonces va a seguir haciendo las cosas que no debe hacer para que entonces va a venir esa situación. Porque todo eso está en el convenio. Los convenios se tratan de cosas buenas y de cosas malas, que no son muy buenas. Vamos a leer en Éxodo 20, si en sus Biblias abiertas, Éxodo 20, y vamos a leer algunas de las, vamos a leer solamente 10 de las 613 mandamientos que tenemos, pero vamos a leer estos 10 que son bien importantes y que el Señor nos habla y vamos a ver qué nos habla aquí, de qué. Eh, Éxodo 20 dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. ¿Cuál era la casa de servidumbre de nosotros? No era Egipto, era el Egipto espiritual. No era la tierra de Egipto, era el Egipto espiritual, en el cual regía el dueño del mundo, que es el enemigo, que es Satanás. De allí el Señor nos ha sacado y nos ha venido a bendecir. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Ok, esa no suena como muy halagadora, porque él nos está haciendo una advertencia a los que los aborrecen, el que aborrece a Dios, el que no honra a Dios. Y no te, vuelvo y lo repito, no te inclinarás a ella, ni honrarás a esas estatuas, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y nosotros, nosotros tenemos en las enseñanzas, allí en YouTube, las maldiciones generacionales, 3 estudios que se hicieron de maldiciones generacionales, y era confirmando esta palabra que leemos ahora, porque cuando no tenemos al Señor estamos llenos de maldiciones generacionales. Por eso es que el que muere sin Dios dice, pues se perdió, porque la palabra dice que si no aceptó al Señor, pues se va a perder. Suena un poquito fuerte, crudo, pero vamos a hablar las cosas como son, porque estamos en tiempos finales y ya hemos hablado muchas palabras tratando de darle vuelta al asunto para que la gente lo entienda. Vamos a entenderlo de la forma que es. Vamos a levantarnos en poder de Dios y vamos a bendecir nuestras vidas y a los pueblos. La idea de este convenio es que el convenio es que bendigas a otros pueblos a través de nosotros. Y dice el versículo 6, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos.
A esos son los que Dios hace misericordia, a los que guardan mis mandamientos. Si no hay si no se guardan mandamientos, nuestras vidas no van a tener la bendición. No tomarás el nombre de Jehová en tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo que estamos viviendo hoy sábado. Esto es bien importante, santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ello hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Pablo habla del día de reposo muchas veces en el Brit Hadashah a través de sus cartas. Son 14 cartas de Pablo. Y él habla del descanso. Él enseñaba en las sinagogas cuando los días de Shabbat. Él era judío, él guardaba el Shabbat. La desconexión más grande, o de las más grandes que ha tenido el pueblo, es no celebrar el Shabbat. En el convenio que él dio en el monte Sinai, que es este que estoy leyendo, esto es parte del convenio, está bien explícito que este día es el día más importante de la semana. Es el día de más bendición en la semana, porque nosotros nos separamos para estudiar su palabra. Todo lo que nos han enseñado, todo lo que nos han enseñado a través de las congregaciones de catolicismo y todo esto, es que se celebra el domingo. Pero la Biblia a mí me dice que es sábado. ¿Y quién soy yo, como dije ahorita, para cambiar la palabra del Señor? ¿Qué autoridad tú tienes y yo tengo para cambiar la palabra del Señor? Ninguna. Entonces celebro el sábado, porque el sábado es el día de reposo que Él hizo para todos los que están anexados a Israel. Esa es una de las partes más importantes de este convenio. Él nos trae cosas que hacer, cosas que cumplir y cosas que no vas a hacer. Es un convenio completo lleno del amor de Él. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Ahora viene la reprimenda. No matarás, órdenes fuertes. No cometerás adulterio. No hurtarás. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Si nosotros podemos hacer todo lo que nos está enviando el Señor, nuestra vida va a ser de grande bendición para nosotros porque estaríamos cumpliendo con el compromiso. Cuando yo caso a la gente, yo digo una cantidad de cosas que se tienen que llevar a cabo. Y yo siempre digo, pues, en las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad, en los momentos difíciles económicos, tiene que permanecer el pacto, tiene que permanecer eso que tú estás firmando esa noche, ese documento legal. Ahora, nosotros estamos firmados en un documento legal de parte del Padre, juntamente con Israel.
para que nuestras vidas lleven esa bendición, ese sello, que seamos diferentes. Pero tampoco nos ponemos poner que seamos tan diferentes como hay otros por ahí que hay que pedir muchas citas para poder hablar con ellos porque se les suben como que los humitos, ¿verdad? Muy arriba. Nosotros tenemos que estar cubiertos de mansedumbre, de amor, que a donde veamos la necesidad, hagamos cumplir el convenio. Que a donde haya una persona con hambre, nosotros hagamos cumplir el convenio. Porque el convenio usted nunca lo firmó Yeshua HaMashiach con su sangre en la cruz del Calvario. Y quiero hacerle también saber que todos hemos oído hablar de esta parte, esta porción que está en la Biblia, en la Torá, ojo por ojo y diente por diente. Y es interesantísimo saber, porque si a lo mejor yo le pregunto a usted y usted me dice, sí, eso está en la Torá porque el Señor lo puso ahí, es verdad, el Señor lo puso ahí, es una norma. Pero ese ojo por ojo y diente por diente tiene un trasfondo mucho más allá desde antes que llegara el tiempo en el monte Sinaí. Recordemos que había muchos pueblos antes de llegar Israel, de ser nación, de ser pueblo reconocido por el Dios de Israel. Vemos como en el convenio de Moravi que se leen 289 leyes. Este rey era el rey eh, que estaba adquiriendo, llegando a muchos pueblos, conquistando muchos pueblos, porque era el rey de Babilonia en ese momento. Y él lo que hizo fue que unificó todos los pueblos que él había conquistado en una sola ley. Y él escribió la ley. Acuérdate que esto es un hombre y esta ley no tiene misericordia de Dios. Sin embargo, eso fue 1750 años antes de Cristo. Ese era el rey de Babilonia que hizo este tratado. Y usted me dirá, bueno, pero ¿de dónde te saca eso, pastor? Porque si estamos hablando de 1700 y 2000 son casi 4000 años en este asunto. Pues yo tengo buenas noticias porque la arqueología ha podido encontrar este convenio de Murabi que estaba escrito en, en una pared, en un muro, allí en Babilonia, para que todo el mundo pudiese leer todas las 289 leyes que contenía ese convenio del rey de Babilonia. Y en una de ellas los estudiosos encontraron que estaba ojo por ojo y diente por diente y muchas cosas más de las que el Padre puso en la Torá para regir a su pueblo estaban allí. De una forma diferente porque Él nos bendice, porque Él es con amor. El rey de Moravi no tiene ningún amor, tenía unas leyes bien estrictas para poder controlar al país, al mundo. Dios lo que quiere es amarnos. Dios lo que quiere es prepararnos para encontrarnos ese día, en ese tiempo de convenio. Y le hago esto porque también los hititas, ustedes lo han oído a través de la Biblia, y todos los pueblos tenían sus convenios. Es posible de que usted pueda buscar la información de, lo- de los convenios de todos estos pueblos y usted puede comparar que hay muchas leyes en la Torá que venían de estos convenios del mundo, pero con el amor del Señor. El convenio que se tomó en el monte Sinaí con el Padre está vigente. Estamos en esta tierra nosotros,
Pero viene este final de convenio, como todo en la tierra, todo empieza y todo termina, y vemos cómo, vamos a ver aquí, cómo Dios mismo va a hacer algo, porque toda esta tierra está contaminada, como Dios en su inmenso amor y en su inmensa misericordia por nosotros, ese amor tan bello. Yo no sé si usted puede abrazarse con Dios en el Espíritu, pero yo le pido todos los días al Espíritu que me abrace porque yo lo necesito. Yo necesito amar más que lo que yo amo hoy. Yo mañana quiero amar más con el amor de Dios. Y vemos en Apocalipsis 21, si quieren buscarlo, Apocalipsis 21, 22, Amén. cómo, ¿Quiere cómo que lo va lea? a, ¿sí? Cómo va a ser esta, esta bendición después que nosotros partamos, habiendo cumplido el convenio del monte Sinai. Vamos a leerlo, por favor, hermana Sharon, del 22 al Amén. 27. Amén. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna, que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella. Y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente lo que está inscrito en el libro de la vida del Cordero. Aleluya. Amén. Amén. Ese convenio que por cuenta de nosotros, del pecado que también, que todavía pecamos, que todavía nos airamos, que todavía hacemos cositas, que yo le pido al Padre que siga quitando de todos nosotros para mejorar. Va a haber ese convenio último, que va a ser el Dios con los hombres. Por favor, léame en el 21, Apocalipsis 21, 3. Vamos a 21. refrescando un poquito. A mí me encanta Apocalipsis 21 porque la promesa del Padre es tan hermosa aquí que podría decir que uno de mis versículos preferidos. Amén. 21:3. Ajá. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Amén. Lea el 4, por favor. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Pues a ¿Cuánta continuar. promesa? No, hasta ahí, por favor. ¿Hasta ahí? Ok. Sí. ¿Cuántas promesas tienen estos dos versículos para su vida? Analice, pase tu tiempo, prepare la tacita de café y la Biblia al lado y lea con calma. Porque Él es tan lindo con nosotros que aunque Él conoce nuestras deficiencias, Él dice que ese día Él enjugará, Dios, toda lágrima de los ojos de nosotros. Y ya no habrá más muerte para nosotros si nosotros cumplimos el convenio contraído en el Sinaí a través de cumplir la Torá. Él nos explica en el 22, y no vi en ella templo. Wow, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de Dios y el Cordero. Nosotros aquí, nuestros antepasados,
tuvieron que ver un templo, dos templos, tuvieron que ver un tabernáculo y van a levantar un templo nuevo. Tienen que ver, nosotros tenemos que creer. La visión de nosotros espiritual tiene que desarrollarse en bendición para nosotros ver un templo que no está al frente tuya, un templo que está dentro de ti, en tu espíritu, en tu alma y en tu corazón. Porque dice el Señor que el Espíritu del Señor morará en nosotros, en nuestro corazón. Ese es el tabernáculo que hay ahora. Pero él en el versículo 22 está diciendo, y no vi en ella, Juan está diciendo que no vi en ella templo, porque lo hace todo, lo ilumina todo. Él está diciendo, no vi el templo, porque acuérdense que Juan vio el templo en esta tierra. Allí va a haber un templo, va a haber una nueva Jerusalén. Sí, eso va a estar allí. Pero lo más fuerte que está allí, y la presencia más fuerte es la del Señor. La ciudad no tiene necesidad, imagínense, de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina. ¿Tienes idea cuánto tiempo podríamos estar hablando de ese versículo? A lo mejor una próxima clase la hacemos de eso nada más. ¿Por qué? Porque es interesante saber las profundidades de nuestro Dios. Estamos muy acostumbrados a que Dios es bueno y es verdad, a que Él salva y es verdad, pero tenemos que conocerlo íntimamente. Tenemos que intimar como intima el esposo con su esposa. Así tiene que intimar el hombre con Dios. Andará a la luz de ella, y los reyes de la tierra darán su gloria y su honor a ella, todo el honor para él. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones hacia ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda, porque cuando llegue ese momento, ya hemos pasado que nos leyeron el libro de la vida. Y cuando se lee el libro de la vida y usted pasa hacia esa eternidad, y allí no va a entrar ninguna cosa inmunda. El libro de la vida es tremendo, porque allí está nuestra vida. ¿Qué estás haciendo hoy? ¿Estás listo para todo esto? ¿Quieres cambiar? ¿Quieres sentirte feliz? ¿Quieres sentir gozo? ¿Quieres sentir las bendiciones? En esta interesante Apocalipsis 22:19 dice, si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Y eso lo estamos viendo mucho en este tiempo y en todos los tiempos. Hombres quitando la palabra del Señor y poniendo su mentalidad humana con la palabra del Señor, contaminando la palabra del Señor, tratando de contaminar, porque lo que contamina son a los que lo oyen. Nosotros aquí en Rosa de Sarón estamos enseñando la palabra como es, limpia, pura, purificada y santificada, como el Señor nos la ha puesto. Así que pudimos tener en este tiempo un tiempo de aprendizaje de convenios. En las próximas clases, más adelante, volveremos a hablar de otras partes de los convenios, porque esto es muy intenso y ustedes podrán aprender muchas cosas. Pero fue interesante hoy aprender que 1750 años antes de Cristo ya estaban los convenios escritos y que en el convenio del Señor en el monte Sinaí estaban inscritas leyes de aquellos convenios que estaban en la tierra ya. Así que
Todo está para confirmarse. Busque información, confírmelo. Amén. Porque no se quede con lo que yo solamente le dije. Ujú. Búsquelo, como lo busqué yo. Le voy a dar una referencia. Busque el convenio de Murabi y busque el convenio de los hititas. Y usted encontrará en confirmación a esto que yo le estoy dando. Porque siempre le digo a ustedes que yo confirmo todo lo que hablo para bendición de usted y bendición mía y que Dios se glorifique de manera especial. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Gracias, pastor, por esta clase de Torah hermosa que nos enseña y nos bendice a cada uno de nosotros también, porque la palabra es extensa, ¿verdad? Y sería bonito también en un momento dado hacer unas clases individuales por cada convenio y poderla desmenuzar la palabra de una manera en que podamos estudiarla bien profundamente y no sería ponerla en las manos del Padre, si así lo desea, sí, que lo hagamos. Así que te damos gracias, Padre, por toda esta enseñanza que nos has dado, por todo el amor que tú has puesto, Señor, en todo esto. Apocalipsis 21, 22, es puro amor que tú y pura promesa, puro convenio. Papá, Señor, como tú nos prometes unas bodas del Cordero tan hermosas, como te dice en Apocalipsis 20, cómo tú vas a preparar esa boda y cómo tú vas a poner y preparar con tantas piedras hermosas ese lugar para recibirnos. Nosotros vamos a ser completamente purificados, nos vamos a hacer otros, no vamos a ser los mismos jamás. Vamos a ser transformados. Y yo te doy gracias, Padre amado, porque pusiste en nuestro corazón amarte de una manera especial, de una manera hermosa y estamos aquí gozosos de amarte. Eh, Úsanos con poder, usa a cada uno de los que escucha estos estudios para que ellos puedan ser llenados también de tu espíritu, para que ellos puedan ser bendecidos también con toda esta estudio de la palabra de la Torah te confronta. Así que gracias, Padre, y yo le pido al pastor Miguel Acosta que podamos hacer una bendición arónica para todos ustedes, para que no tan solo nosotros estamos aquí escuchando esta palabra, hemos sido llamados y nuestro corazón ha sido ¿verdad? Palpitando por el Padre, por conocer la palabra, pero aquellos que de nuestros familiares que todavía están lejos de ti, Padre amado Señor, yo te pido, Señor, eterno Padre, que tú traigas a nuestras familias. Tú nos has prometido que nuestra familia estará, si estamos nosotros contigo, estará también ellos, ¿verdad? Puedan venir a ti, a tu presencia y que puedan conocerte y que sean salvos, Padre eterno. Esta promesa que hay en Apocalipsis 21, 22, ellos puedan recibirla, sean de bendición para ellos. Así que, Pastor Miguel, vamos a Amén. bendecirlos a todos. Bueno, pongan a sus hijos, pongan a su familia, pongan en su corazón palabras de bendición. Como dice la Torá, nosotros somos los que cargamos la bendición para los pueblos. Yevarejeja, Adonai Beishmereja, Yaer Adonai Panabeleja, Bikuneja, Isa Adonai Panabeleja, Villaceleja, Shalom. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que el Eterno los bendiga en este tiempo ¿verdad? De su reposo, del día de reposo, de Shabbat. Así que los bendigo a todos y que tengan un bonito día. Y gracias, Pastor, por Gracias a esta. todos. Bien. A la Shabbat bendición del Shalom. Señor me lo guarde y me los bendiga. Y nos esperamos el próximo Shabbat. Y si el Señor ha Amén. venido, nos encontraremos allí en el octavo día. Dios los bendiga.
Dios los bendiga también a ustedes. Shabbat shalom. Chao, chao.